la actualidad literaria en España y los países nórdicos a través de las experiencias y opiniones de sus protagonistas. Esta es la verdadera clave de este encuentro, Días Nórdicos, desde 2010, año en que tuvo lugar la primera edición de este festival multidisciplinar de cultura nórdica en España y la América Latina. Se ha convertido, desde luego, en una ineludible plataforma de difusión e intercambio cultural. La Alianza de Días Nórdicos y Fundación Telefónica, organizadores de este encuentro, se extiende a la colaboración con la Embajada de Noruega en España y Norla, el Centro para la Promoción de la Literatura Noruega en el Exterior. Acercarnos a Gunhild Oyehau y a Marina Riudoms en este contexto, el de la creación literaria, para una autora como yo, poeta, relacionada con el mundo de la cultura desde hace ya 35 años, desde la radio televisión pública en España. Es un privilegio por muchísimas razones, pero les aseguro que la fundamental es como lectora. La noruega Gunhild Oyehau, 46 años, creo que tiene, he estado haciendo los cálculos, igual me regaña ahora. Es además de autora, profesora de la Academia de Escritura Creativa de Vestland y ahora en los inicios de esta conversación le he oído decir que se trata sobre todo de poder ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí misma en ese papel. Tiene una maestría en literatura comparada de la Universidad de Bergen. Hace poesía, tiene una increíble colección de cuentos que fueron publicados en España por la editorial nórdica Nudos y bueno, ha sido preseleccionada para el National Book Award con su primera novela. En realidad debería tener muchísimos más premios de los que tiene y creo que parte del éxito de este encuentro es que probablemente alguien que no la conozca, cuando terminemos esta conversación va a ir directa a descubrirla. Y va a pasar lo mismo con Marina Riudoms, aunque es más fácil que se la conozca aquí en España porque nació en Barcelona en 1983 y es autora de Había una fiesta, una novela que publicó la editorial Caballo de Troya. Es licenciada en Humanidades, sus textos están muy cercanos a mi propio ambiente, diría yo, porque sabe muchísimo de música, le gusta la investigación literaria y el feminismo y todas esas marcas ya son también su marca personal. Trabajó en el sector editorial, estuvo en varios sellos, entre otros Penguin Random House. Se fue a Suecia y se centró en su carrera como escritora, en su propia escritura. Durante 5 años estuvo en Göteborg investigando nuevas voces de la literatura escandinava y después de colaborar con Playground o con La Tribu, ha vuelto a Barcelona donde está traduciendo y donde está escribiendo. Esperemos que pronto la podamos presentar también su segunda novela. Voy a darle la bienvenida a las dos. Gracias por participar con nosotros en este encuentro. Para mí, insisto, es un privilegio conoceros a las dos. Y vamos a hablar un poco de vuestros contextos literarios. Me parece muy interesante eso de que de que conozcáis la manera en la que se trabaja en un sitio y en otro, porque parece que nuestras regiones deberían estar más compenetradas, ser más fácil que nos conociésemos todos, pero yo creo que el idioma sigue siendo una clave que hay que seguir desarrollando y hay que seguir investigando en la manera en la que podríamos acercarnos más, ¿no? Porque nos hacen falta estas traducciones. Y bueno, Marina sabe mucho de eso, pero Gungil me imagino que ha sido traducida también a diferentes idiomas y ha ido viendo contexto a contexto cómo pasan las cosas. No sé qué tiene que decir al respecto. Buenas tardes, Gungil. Yes, when I moved to Sweden in Bueno, en 2013 me mudé a Suecia y me di cuenta de que el mercado de editoriales no sabía tanto de los autores nórdicos. Había algunos nombres muy conocidos, pero había falta de información aquí en España. Y las nuevas editoriales, las independientes, las pequeñas, están buscando nuevos autores, nuevas traducciones. Y si vamos a una librería aquí pequeña en España, hay
mucho interés por la literatura nórdica, no solo con respecto a la novela negra o géneros así de este tipo, sino que hay traducciones ahora de poesía escandinava, por ejemplo, y esto es importante, tener traductores para ello. Ellos investigan nuevos autores y difunden estos conocimientos a las editoriales. Y en este sentido, los traductores actúan como un puente, una puerta hacia el mercado español por parte de los autores escandinavos. ¿Tiene algo que decir al respecto de la manera en la que se percibe un idioma como el suyo en países latinos, en donde es muy complicado reconocer simplemente los carteles cuando vas por la calle, ¿no? Bueno, quizá podría hacer un comentario más general con respecto a la traducción. Es uno de los grandes privilegios que he tenido durante mi vida. En los últimos 7 años, mis libros se han traducido a muchos idiomas de distintos países. Y en este sentido, realmente siento que los traductores son muy importantes para que podamos entendernos entre nosotros. Como ha dicho Marina, tenemos los clásicos, tenemos una imagen de lo que es la literatura en un determinado país. Y sí, efectivamente, los traductores pueden abrir puertas, a ampliar el abanico, a que haya más matices, más información con respecto a la escritura contemporánea. Y en este sentido, para la literatura noruega, un escritor como Paulo Bjørknes, que fue muy importante, su gran éxito abrió puertas para otros autores noruegos. Y es interesante saber lo que está pasando en la escritura contemporánea de un país, pero también en las autobiografías, en la ficción, en otros géneros. Y hay géneros que han tenido mucho éxito en Noruega en la última década. Y en este sentido, hay varias editoriales independientes que se están estableciendo y que están buscando traducciones. A veces algunas editoriales solo publican literatura traducida y yo creo que esto es esencial para el desarrollo del entendimiento de un país con respecto al mundo en el que vivimos, en qué mundo vivimos y sobre qué escribimos. Creo que muchas veces solo tenemos acceso a libros que se traducen al inglés. Y para escritores españoles, por ejemplo, tener la oportunidad de que se traduzca tu obra a inglés significa que muchos lectores de otros países van a tener acceso a tu obra. Y español como idioma compartido con países de América Latina, pero si estamos hablando de literatura, por ejemplo, noruega o sueca, si no entiendes el idioma, no puedes leer esas obras, no puedes saber qué están diciendo esos autores. Y esta es un poco la parte mágica, y la traducción en este sentido es fundamental. El inglés suele ser la primera puerta, digamos, que los autores tienen que cruzar. Y si no tienes esa oportunidad, vas a tener que entrar en contacto con muchos traductores que no están traduciendo necesariamente a grandes autores. Para mí, también ha sido estupendo que hayan traducido mi obra
porque en Noruega tenemos 2 idiomas oficiales, variantes del mismo, digamos, y yo escribo en el idioma, por así decirlo, minoritario, que está menos extendido. Y siempre se me clasifica, digamos, dentro de este contexto del noruego nuevo. Y no siempre me siento que estoy en mi casa, por así decirlo, pero cuando traducen mi obra ya no es un problema para mí. Este contexto también lingüístico del que yo vengo es fundamental. Comunicaciones estamos pudiendo realizar esta transmisión gracias al trabajo también de Flavia, Claire, Berna y Magdalena, que nos están ayudando a entendernos en todos los idiomas, también en lengua de signos. Se lo agradecemos a las 4. Hay un gran equipo aquí en el espacio de Fundación Telefónica haciendo posible que estemos aquí. A mí esto de la traducción lo quería sacar así a colación, nada más empezar nuestra conversación, nuestra pequeña charla, porque leí que en agosto de 2017 ya el crítico literario de New Yorker decía, hombre, por fin tenemos la literatura de Oye Haug traducida al inglés después de 13 años entonces, en 2017, parecían muchísimos, ¿no? Y al final, bueno, yo no sé cómo os relacionáis vosotras con vuestra escritura cuando los textos están publicados, si no os importa lanzar la mirada atrás y volver a recuperar algo que ya tiene muchísimo tiempo, probablemente una escritora es ya diferente a cómo publicó su debut, por ejemplo. En el caso de Marina es menos tiempo, pero no, pero yo creo que sí, que pasan muchas cosas, se vive mucha vida entre un texto y otro, y depende de cómo llegues a los espacios, llegues a los sitios, a los lugares, a los países, te reciben de una manera o de otra. En el caso vuestro, ¿cómo habéis vivido eso? Si lo estáis viviendo, en el caso de Marina, a mí me interesa mucho la parte, tu parte, te preguntaré después por tu parte de escritora, cómo funcionas en Suecia, cómo se escribe en Suecia o cómo se escribe en Barcelona, si hay alguna diferencia de contexto, ¿no? Si realmente pesa lo que ves en la calle, lo que te rodea. Sé que son muchas preguntas, pero las lanzo para seguir esta charla un poco más informalmente, porque si no, creo que se pierde un poco del espíritu de vuestros propios textos, que son tan cercanos, que conseguís una intimidad verdaderamente importante. ¿Quién empieza? Hi. Daniel? Yeah. Okay, I'll just. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Por ejemplo, si reflexiono sobre mi escritura de hace años, no solamente lo que se publicó en España, es lo que se ha publicado el año pasado, Nudos, esto se publicó en 2004 en Noruega y fue mi segundo libro. Y era muy joven cuando la escribí. Estaba intentando todavía decidir cómo iba a escribir, porque mi primer libro fue del 98, era una colección de poemas y había estado escribiendo relatos cortos desde que era muy joven. Así que para mí mi género eran estos relatos, pero después de haber estudiado literatura, creo que tuve esta especie de epifanía sobre la escritura de poesía y mi primer libro lo escribí bastante rápidamente. Y después seguí con los relatos y seguí escribiéndolos incluso después de que se publicara la colección de poemas. Y ahora se ha vuelto a publicar en 2012 en Noruega y se añadieron algunos relatos que había escrito después de la publicación de este libro de relatos porque pertenecían, digamos, a este mismo universo. Y ese es el libro que se ha traducido al inglés y al español y a otros idiomas también. Y es muy interesante reencontrarme conmigo misma de alguna forma,
con esa persona que yo era cuando era tan joven y que fue la persona que escribió esos relatos. Y en el libro creo que veo cómo ha evolucionado mi forma de escribir. El último relato de ese libro, digamos que fue un punto pivotal en mi carrera, en mi forma de escribir. Y en este sentido, esto me obliga a volver a ver mi trabajo inicial, mis primeros trabajos, y normalmente no dedico demasiado tiempo a un libro después de haberlo terminado, pero sí que paso tiempo con esos libros en el sentido de que hay algo que quiero explorar en mis siguientes obras. Así que cuando pienso en mis libros, creo que es una especie de puerta para explorar distintos temas e ideas que han surgido de los libros anteriores, y en este sentido, digamos que cada libro se desarrolla a partir de los anteriores, pero no suelo volver a releer mi propio trabajo. Pero en el caso de Nudos, tuve que hablar de este libro en muchas ocasiones y es bastante interesante porque me siento bastante satisfecha de haberlo escrito. Me siento contenta al ver que algunos de los temas sobre los que escribí los he abandonado, ya no escribo sobre ellos, pero me gusta ver que era joven y que no tenía miedo y que realmente podía escribir sobre las cosas que quería escribir. Y bueno, esta ha sido una respuesta bastante larga a esta pregunta, pero volviendo también, volveré más adelante a algunos de los temas que han surgido. En mi caso, es bastante similar. Empecé a escribir cuando era niña y creo que empecé también con poesía. Y más adelante, para mí, lo que es realmente importante son las redes sociales y los blogs que al comienzo de este milenio para mí fueron importantes porque allí leí mucha poesía en algunos blogs y cuando empecé a escribir yo misma en revistas que se publicaban en internet también, entré en contacto con distintos autores y otros jóvenes españoles de mi edad que estaban creando cosas en los medios audiovisuales o en las redes sociales. Y el lugar era el lugar donde todo el mundo compartía ideas, conceptos, textos. Y más adelante, cuando publiqué mi primera novela, mi editor era una de las personas que escribía en esos blogs, así que al final hicimos una especie de red. Nos conocemos nuestro trabajo y cuando escribí Había una fiesta, tenía cosas similares a otros textos que estas personas ya conocían. Así que hay que pensar que cuando escribí esta novela, mi primera novela, estaba en Suecia, así que tenía más contacto con el mundo literario. Tenía poco contacto con el mundo literario español y mi única vía de conocimiento era a través de Internet y era una forma de compartir mis experiencias a través de las redes sociales, de artículos, de publicaciones de mi blog. Así que para mí fue lo mismo, era muy parecido. Era crear algo individual al que le tienes que dedicar mucho tiempo sola en casa, cuando te estás volviendo loca contigo mismo, trabajando sobre un texto en tu habitación, en tu casa, pero puedes compartir a la vez esos textos y conseguir que lo lean. Y para mí el único factor diferencial fueron los medios, las redes sociales, no tanto en mi trabajo, porque esa es una parte individual, como en la parte editorial o de publicar este trabajo. Hay una cosa muy interesante, no sé cómo lo veis vosotras, pero da la sensación de que
estamos en un momento en el que quizá movidos por las redes sociales, probablemente en gran parte, pero no solo, también por nuestra facilidad para acudir, para coger un avión e irnos a otros sitios, ¿no? Hace 30 años os aseguro que no era tan fácil. En el campo de la música se notaba mucho más, no encontrabas discos en España, tenías que ir a Francia o a Londres a comprar discos, por ejemplo, de música africana, que era una de mis especialidades, ¿no? En esta situación vivimos, hemos, digamos, diluido las fronteras, no solamente las fronteras físicas, espaciales, entre países, sino también las fronteras entre los géneros literarios, ¿no? Las tres escribimos poesía, pero también tenemos novelitas, en mi caso novelita, por eso lo digo, en el vuestro novelas. Me parece que es mucho más sencillo ahora acudir a lo que tenemos que contar y no estar tan pendientes de cómo formalmente tenemos que hacer las cosas. ¿Creéis que eso también ha convertido a nuestros lectores en alguien distinto? ¿Somos eso que leemos de forma diferente ya? En el caso de Marina casi estaba un poco respondido, ¿no? Porque ya me decías que tu manera de estar como escritora no pasaba por los ámbitos habituales, ¿no? Por los circuitos literarios convencionales. Gunhild, ¿cómo lo ves tú? Well, I think that you can have a great Creo que puedes distraerte mucho con las redes sociales porque hay muchísimas opciones y están surgiendo autores todo el tiempo y se empiezan a comparar contigo, con el trabajo de otros autores, y al final puedes acabar conociendo también a personas que crean cosas como lo que tú creas y puedes establecer una conexión con ellos. Y por ejemplo, cuando yo vivía en Suecia, todos los autores que conocí allí, gente que estaba escribiendo poesía en ese momento había un movimiento en Estados Unidos del que formaban parte Megan Boyle, por ejemplo, y se llamaba la Art Lit, y es este movimiento literario. Llegó incluso a Latinoamérica, a Suecia, a España, y empecé a conocer a personas que escribían cosas relacionadas con lo que yo misma estaba creando. Así que al final podía compartir ciertas ideas, su poesía, empezar a traducir esta poesía al castellano, y eso para mí ha sido una influencia porque esta forma de compartir, siempre pensamos que los autores son solamente sus ideas, pero también son sus experiencias, y creo que en mi escritura las experiencias que he tenido y las personas que conozco son muy importantes. Por ejemplo, el abuso sexual y todas, ¿cómo puedo decir esto en inglés? Estas normas que la sociedad te imbrica, creo que estoy divagando un poco, pero al final la experiencia de tu vida es lo que trasladas a los textos, y esta experiencia que trasladas a las redes sociales no son la realidad, pero están conectadas con la realidad y te hacen reflexionar. Sí, yo estaba pensando que lo que se refiere a las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino, como has dicho, la disponibilidad de todo, de la música. Es tan fácil acceder a cualquier cosa ahora mismo. Y me pregunto cómo cambia eso al lector, porque tienes esta sensación de que los alumnos, tengo un compañero que me dice que los alumnos se sienten muy sorprendidos cuando tienen que leer algún libro o textos más largos, porque tienen un tiempo de concentración mucho más limitado debido a este bombardeo, porque puedes estar haciendo clic continuamente a cosas nuevas. Y yo lo percibo en mí misma, me he vuelto más impaciente, y cuando
escribo un libro, estoy continuamente echándole un vistazo a mi libro, a Instagram, a mi teléfono, a Instagram, a las redes sociales, ver qué está pasando. Así que es esta recompensa constante que recibes cuando compruebas estas notificaciones del teléfono. Esto afecta al lector y a su concentración. Y eso tiene que ver también, o cambia, digamos, y yo me pregunto si esto lo encontramos también en nosotros como escritores, si estos cambios se producen también en nosotros como escritoras. Por ejemplo, la televisión se ha tenido que adaptar al público de formas muy drásticas en apenas 5 años. Y yo creo que esto no ocurre exactamente igual con la literatura, pero como has dicho, Lara, creo que la noción de los géneros es algo que ahora fluctúa, es mucho más móvil y difuso de lo que ha sido nunca. Quizás es solamente una idea, porque quizás estas ideas, estas fronteras no han sido tan claras como hemos pensado que eran, pero para mí como escritora siempre me ha interesado esa intersección entre los distintos géneros, cómo puedes ampliar y estirar incluso las expectativas de lo que puedes conseguir con un relato o con una novela, por ejemplo. Y así, para mí es algo que me interesa personalmente. Quizás me interesa pensar en cómo afecta la literatura, aunque desgraciadamente no tengo una respuesta, solamente tengo suposiciones. Es interesante el aspecto de la concentración porque cuando hablo con distintos autores, cuando estuve hablando con ellos durante la pandemia, por ejemplo, solamente teníamos una forma de compartir información con los demás y era a través de las redes sociales y ellos percibían mucho ruido de la gente que decía muchísimas cosas y no se podían concentrar para escribir o para leer, y leer es algo esencial para poder escribir mejor. Y esto es un problema, en mi opinión, porque si todo el mundo está hablando continuamente y todo el mundo dice lo que te cuenta lo que está haciendo en cada momento y tú solamente escuchas todas esas voces y no te centras ni te concentras en hacer una única cosa, es imposible que escribas o que leas un texto de otras personas. Así que creo que eso es algo interesante y que mencionas y creo que es un problema global. Another thing which is Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa interesante que tiene que ver con, no realmente las redes sociales, sino más bien la pandemia, en Noruega ha habido un crecimiento exponencial de los diarios. Es como un género muy popular ahora y, bueno, todo el mundo parece que está escribiendo un diario actualmente. Lleva haciéndolo un par de años. Y bueno, los escritores están con sus diarios, contando, pero realmente es muy interesante como fenómeno. Yo he estado escribiendo una antología sobre la literatura durante la pandemia y durante un tiempo esta fue mi única respuesta. Pero también fue al principio de la pandemia que, bueno, estábamos todos asustados, no sabíamos las consecuencias, había mucha incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar. Y la necesidad de documentar lo que estaba ocurriendo, yo creo que era muy poderosa, sobre todo al principio de la pandemia. Pero esto dice mucho también de lo que pasa en nuestras vidas. Lo que pasa en nuestras vidas define cómo escribimos. Y estamos recuperando este género tan antiguo, ¿no? El diario, gracias a la pandemia. Y al mismo tiempo, silenciar todas estas voces que tú estabas mencionando, Marina, tener una habitación en silencio, poder sentarse frente al papel, anotar pensamientos. No sé si hay algo parecido en España. ¿Ha habido también un crecimiento de la escritura de diarios? Sí, también. Hay muchas personas, autores
porque, bueno, han dicho que sí, hay muchos diarios sobre experiencias durante la pandemia, pero al mismo tiempo hemos empezado a ver el trabajo de algunos autores y no versa realmente sobre la pandemia, sino más bien sobre la depresión. Y en ese sentido, creo que va a haber muchas obras en torno a la depresión, a lo que puede pasar en el interior de nosotros, conectar las voces. Y en este sentido, creo que la literatura se va a volver más espiritual en España, ¿no? Con una conexión real entre personas, con personas que no pueden conectar por distintas razones, pero bueno, es un tópico, ¿no? En el sur del país se vive mucho de puertas hacia afuera y no hay tanto tiempo para estar en soledad pensando, y ahora mismo, bueno, debido a la pandemia ha habido mucho tiempo para reflexionar. Y esto, bueno, parecía que íbamos a leer muchos diarios, pero esta tendencia yo creo que se ha transformado más en hablar desde el interior y no tanto desde el exterior. Y esto es interesante. Una narrativa experiencial, decíais antes, creo que era Marina quien usaba la palabra, una narrativa en primera persona. Los narradores hablan cada vez más en primera persona, cuentan, no sé si con diario solo, pero seguro que lo que les ha pasado. También está muy cerca de los narradores que hemos escogido nosotros para contar historias, esas cosas que le pasan a gente que podríamos ser nosotras, y aunque no lo seamos, porque estamos haciendo ficción, siempre hay que recalcar eso, pero es muy importante el punto de vista del escritor que se separa y que le cuenta a la gente de forma universal algo tan concreto como lo que te está pasando en el día a día. Yo siempre decía, cuando me preguntaban, pero ¿estás escribiendo esos poemas son tuyos? No, yo le he prestado mi lápiz de labios a esa narradora, a lo mejor la ciudad en la que vivo, pero no soy yo, no puedo ser yo, si no, no podría haber hecho ficción. ¿Cómo entendéis vosotras la ficción? ¿Sobre qué habláis? Aunque estemos tan pegados a la realidad como estamos las tres diciendo que estamos, los narradores contemporáneos, que estamos siendo casi bombardeados desde el momento en el que se está generando esa escritura. Esa es una cosa que quiero apuntar por un lado. Por otra, me interesa mucho también el tema de la profundidad. No tenemos distancia para hablar de lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, la necesitamos porque hay que dar respuestas rápidas. Estamos en el mundo en el tiempo de las respuestas rápidas. ¿Cuándo creéis que vamos a encontrar, si no hay silencio suficiente y si no hay espacio temporal suficiente para una reflexión, qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser la literatura de dentro de 15 años? ¿Cómo la veis? Ahí está. ¿Empiezo yo? Bueno, creo que todos vivimos cosas importantes, se convierten en universales, no solo por la experiencia en sí misma, sino por cómo las experimentamos, cómo las vivimos, cuáles son las emociones. Y esto es interesante sobre todo en autores en los que a lo mejor la trama no es lo más importante, sino las ideas sobre las que escriben. Y entonces, si al final te planteas, ¿es universal? ¿Es individual? Creo que hay muchos autores que están escribiendo ficción, y ficción propia. Y no es solo que yo quiera hablar de mí misma, sino que estoy experimentando cosas que pueden ser universales, porque todos compartimos los mismos problemas. Amor, trabajo, quiénes somos, qué hacemos aquí. Preguntas
universales, comunes, depende un poco de cada uno, de los personajes, etcétera, pero a veces te puedes ver en una situación o en otra, pero a mí me ha interesado mucho ver que personas están experimentando problemas que no son individuales, que son colectivos, universales, que tienen que ver con el pasado, y también tenemos problemas que compartimos con gente del pasado. Y actualmente algunos problemas, algunas cuestiones ocupan un lugar importante en las preocupaciones de la gente, pero lo que me interesa de otros autores es cómo muestran todo esto y qué opinan al respecto. Y esto es lo que quería comentar. No sé si Gunhild tiene el mismo problema o la misma reflexión, lo ve de la misma manera. Bueno, yo estaba pensando en la relación entre los diarios y la literatura. Porque yo creo que si escribes y luego publicas o escribes para publicar, también cambia la manera en la que escribes. Y cuando tu escritura se convierte en literatura, esto es lo que hace que sea universal. Y a lo mejor puede venir de lo más profundo, pero tiene que ver con esta transformación, este proceso. Las ideas se transforman en literatura. Y para mí, que siempre he estado escribiendo con libertad, o he encontrado libertad en mi escritura, siempre me han preguntado por mi relación con el realismo mágico y bueno, es algo que tampoco he investigado mucho, pero mis obras operan un poco en este contexto de realismo mágico extraño y cada vez más, cuanto más escribo, más mágicos son mis textos. Pero bueno, el diario, la pandemia, ha sido un cambio muy radical. Pero no solo fue escribir para mí, por mí, sino también estaba tratando de construir un texto y cuando está listo ya para la publicación se convierte en literatura. Y la perspectiva del diario es distinta frente al mundo, ¿no? No sé si esa era realmente la pregunta, pero ¿cómo va a ser la literatura dentro de 15 años? No tengo ni idea, la verdad, porque en el caso de Noruega hemos tenido autoficción durante muchos años. Ha sido realmente una tendencia muy importante durante los últimos 10 años, o incluso un poco más. Y estuve en un seminario en Viena en 2010, cuando empezó esta ola de la autoficción. Y había distintos académicos ahí que decían, bueno, en torno a 2012 habrá un cambio en Noruega hacia la ciencia ficción. Y será también una autoficción con más fantasía. Y esto ha ocurrido ahora y no entonces. Así que hemos tardado 10 años para que ocurriera este cambio. Y esto es interesante verlo también. Un estudiante de literatura que me decía, bueno, el realismo se tiene que alternar con el romanticismo y el simbolismo también se tiene que alternar con un enfoque más naturalista, realista. Bueno, y después de unos 20 años como escritora veo que sí, que esto ocurre. Hay una ola y luego hay una reacción a esa ola.
Así que no lo sé, no lo tengo muy claro, no tengo una respuesta única. Me encanta saber que después de 6 libros de autoficción o obras sobre mí misma, puedo pensar en que esto se convierta en algo mágico. Me gusta mucho esta idea. Como lectoras, hay también una convicción en cierto tipo de género. ¿Creéis más en cosas que os han gustado, que os han llamado la atención a lo largo de vuestra vida? ¿O podéis llegar a sorprenderos a medida que os hacéis lectoras adultas, a medida que nos acercamos a esa convivencia entre la lectora que fuimos también, como la escritora que fuimos y hablábamos antes, y la lectora que podemos llegar a ser? También referido a eso que comentaba yo antes de la profundidad, ¿no? Nuestra capacidad para quedarnos en el presente, sabiendo, como decía Heidegger, que que estamos arrojados a eso que nos queda por vivir prácticamente, a la finitud, y somos conscientes de eso, y entonces hacemos las cosas de otra manera también. ¿Cómo lo veis? ¿Se lee de forma diferente a medida que uno lee? Yes, I think so. Sí, creo que sí. Soy una persona muy curiosa. Es fácil sorprenderme. Y creo que no lo voy a perder. También es cierto que cuando empiezas a leer mucho es difícil, bueno, que te sorprendan y te vuelves más crítica con lo que lees. Pero al mismo tiempo, bueno, me han sorprendido muchos escritores jóvenes, también autores clásicos. Y algo que me ha ocurrido durante la pandemia es que he reconectado con temas, porque he leído muchos autores nuevos al publicar. También he querido conocer a muchos autores actuales aquí en España, pero durante la pandemia estos libros mágicos, lo que yo disfrutaba cuando era niña, cuando era más joven, si realmente eres fiel a lo que te gusta como lectora, puedes seguir disfrutando y también puedes conectarte con lo que la gente está diciendo o haciendo hoy en día y cómo trabajan con las palabras. Si es una investigación o... Hay dos conceptos, digamos. Al final, me gusta leer distintos tipos de literatura en español, el realismo mágico también, pero también me gusta sentir que estoy abierta a otras cosas, a autores que tengan algo interesante que decir, ¿no? Sí, yo también. Creo que mi escritura ha pasado por un par de cambios muy importantes. Autores que me han abierto las puertas y yo pensaba que esto que ellos me estaban enseñando estaba muy lejos de mi alcance, pero luego de repente ya pensaba, esto es lo que quiero hacer. Me han guiado en ese camino. Y esto sigue pasándome. Un par de escritores que en los 2 últimos años que han tenido mucho impacto en mi escritura. Y espero que esto es algo que siga ocurriéndome en la vida. Y creo que es algo que aprendes mientras estás viva, porque una vez que dejas de aprender, al final tu escritura llega un poco a los límites que puede tener, ¿no? Pero creo que es interesante pensar que leo las cosas de manera distinta ahora que soy más mayor en comparación con cuando tenía 20 años. Y realmente no entendía. Algunos libros no los entendí en su día. Pero la vida
me ha ayudado a ver las cosas de manera distinta. Y no es que quiera volver a los 20, en absoluto, pero es muy interesante ver esto. Y me interesan cosas distintas. Estoy leyendo, por ejemplo, Sigrid Undset, una clásica de la literatura noruega, que recibió el Premio Nobel de Literatura, y estoy leyendo su obra principal, que trata de una mujer que muere durante el siglo XIV en Noruega, durante la Gran Plaga, y es una historia de amor, pero es una historia que le sigue durante su vida hasta su muerte, y es una obra increíble. Y ahora ya no me interesa tanto la historia de amor, me interesa más el punto de vista de cuando ella es más madura, porque yo también soy más madura en este sentido. I don't know if it happened to you. No sé si te ha ocurrido también, pero cuando escribo ahora, si selecciono algún libro, cuenta algo sobre mí y empiezo a escribir sobre este libro. Así que muchas veces intento no leer tanto mientras estoy escribiendo, porque si no, empiezo a escribir como esta persona a la que estoy leyendo y no quiero copiar o no quiero hacer las mismas cosas que estoy leyendo. Así que a veces cuando escribo intento no leer demasiado, intento leer después de terminar de escribir, porque si no es como que pasan cosas raras en mi cabeza. Sí, desde luego me identifico con eso también. Creo que eso es el viaje que yo hice cuando era joven y intentaba ser tan original que no podía leer nada en ese momento para poder intentar hacer algo original cuando me ponía a escribir y algo que viniera de mí misma. Y creo que esto es una de las transformaciones que he experimentado, porque me he dado cuenta de que era una idea bastante estúpida y que realmente tenía que seguir leyendo para poder seguir escribiendo. Entiendo lo que quieres decir, pero en ocasiones tengo la impresión de que si empiezo a copiar algo es porque es una forma de hacer que mi máquina funcione, por decirlo de alguna manera, y entonces me empiezo a dar cuenta de que lo voy haciendo propio. A medida que voy avanzando en las páginas. De hecho, me he acordado de una entrevista con, no sé cómo pronunciar el nombre, Samantha Trebling, creo que es argentina, y me dijo que en su escritura leía mientras tomaba como si fuera una especie de medicina para escribir, y que de esta forma, si se sentía mal al leer, se encontraba mejor y podía seguir escribiendo. Y realmente me gusta este concepto. Puedo entender lo que me decía Flaubert cuando escribió Madame Bovary, por ejemplo. Puedo leerlo y decir, es que esto es la perfección y tengo que intentar alcanzar, digamos, ese es el objetivo. Así que me gusta el concepto de leer como una especie de medicina. Hay un ejercicio muy habitual en las escuelas de escritura, que es copiar a mano los primeros capítulos de tus novelas preferidas, ¿no? Se te va contagiando, se te va pegando un poco, te vas poniendo en ese lugar. Con respecto a eso, me interesa mucho también preguntaros qué os parece la proliferación de escuelas de escritura. A mí me parece que se puede aprender a escribir, igual que se puede aprender a cualquier cosa, si te interesa lo suficiente y estás dispuesto el tiempo suficiente y la energía suficiente la tienes puesta en ese objetivo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, no querría que se nos fuera el tiempo sin incluir un poco
Días Nórdicos es multidisciplinar y creo que nuestra literatura también lo es. Entonces, me gustaría incorporar esos otros, a eso que decíamos que no teníamos fronteras con los géneros tampoco, no lo hay con las otras disciplinas y es muy interesante porque me he tirado muchísimos años, os aseguro, entrevistando a músicos sobre todo, pero también a escritores que no se dejaban contagiar por otras cosas. Un músico que no escuchaba música porque le influía, ¿no? Entonces preferían no saber nada y no sé cómo se puede hacer algo creativo sin crear y creer en lo que otros crean, ¿no? Es un poco seguir en la línea que estábamos hablando, pero querría incluir, pues eso, no sé, la pintura, la música, por supuesto, que creo que nos condiciona muchísimo en el día a día. ¿Cómo vivís con eso? ¿Cuál es el porcentaje de energía que hay que dedicarle a lo demás? Si eso se puede hacer así, o si son épocas, hay épocas en que estamos más permeables. Well, I can start with that. I think there were two questions there. Bueno, hay varias preguntas aquí. Hay una, por una parte, sobre las escuelas para enseñar a escribir y a la gente, y también sobre la inspiración que se recibe de otras formas de expresión artística. Voy a empezar por lo último. Bueno, no, voy a empezar por la primera, porque creo que eh, ir a... Yo enseño en una academia de escritura creativa y creo que algo que es importante es que te obliga a leer 11 obras de otras personas en el primer año y más autores en el segundo año, y tienes que ampliar tu perspectiva, tienes que ampliar tu mente, abrir tu mente a lo que se está haciendo, porque son muy diferentes. Hay una idea de que cuando vas a una escuela a aprender a escribir, acabas escribiendo como los profesores, pero creo que esta idea no es no es cierta. Llevo 20 años enseñando y si hay algo que creo que me describe y que describe estas escuelas es que los alumnos son muy diferentes y no están de acuerdo, no están de acuerdo en absoluto en muchas ocasiones, así que tenemos debates muy interesantes en el aula. Así que creo que empezar en una escuela es una buena forma de obtener inspiración de otras personas que escriben como tú. En, en mi caso, y siempre hablando desde mi perspectiva exclusivamente, creo que las películas, la música, la cultura en general siempre ha sido muy importante para mí, casi tan importante como la literatura, no tanto en el sentido de la literatura que tiene que ver con el idioma, sino en lo que tiene que ver con las ideas, con trabajar con el material, con crear un universo. Por ejemplo, a mí me inspiró mucho Radiohead, el grupo Radiohead, su álbum legendario que escuché cuando era muy joven, y el The End of the Road, y esto me inspiró muchísimo, me inspiró la idea de que hacían que una canción se fundiera en la siguiente sin hacer pausas entre ellas, sino una especie de línea continua, y cómo se desarrollaba una canción en la siguiente. Y también me ha influido mucho Bach y sus variaciones, las repeticiones de las variaciones en la creación de composiciones musicales. Y un pintor, Albert Munch, un pintor noruego, ha sido también para mí una gran inspiración. Y muchas otras personas que no puedo mencionar, por supuesto, exhaustivamente, pero sí que creo, intento cuando enseño, trasladar esto a mis alumnos y también incorporar tantos tipos de textos como sea posible,
dentro del tiempo que tenemos para asegurarme de que esa ventana está abierta para ellos. Y siempre hay alguien a quien le gusta algo que a otra persona no le gusta. Así que sí. No sé qué opinas de esto, Marina. Sí, no soy profesora, pero al final sí que creo que estamos continuamente enseñando o aprendiendo mientras escribimos. Creo que cuando escuchamos música, cuando vemos cualquier cosa, estás aprendiendo otras formas de decir las cosas y en muchas ocasiones puedes puedes oír esta frase de que ya está todo hecho, ya está todo dicho, no es posible ser originales y no se pueden decir las cosas de formas diferentes. Y esa es la base esencial de la literatura y del arte en general, que el tema sea siempre el mismo, pero al final es la voz personal de cada artista y la forma en que tú expresas las cosas que creo que estamos todos aprendiendo lo que dicen, lo que piensan y sienten otras personas. Tengo problemas. Al tiempo final de este encuentro, en cualquier caso, un par de apuntes. Yo creo que podríamos concebir la originalidad también con esas ganas de volver a las obras que nos hicieron crecer y leerlas cuantas más veces mejor, las que son buenísimas y las que se te van a quedar para siempre. Creo que sería una forma original de ser un escritor y tenemos que reinventarnos las maneras en las que se ha acercado hasta ahora el escritor, la escritora a la literatura. A lo mejor también reivindicar nuevas maneras de estar en el mundo como escritor o escritora también sería importante. Y una cosita al respecto de lo de Radiohead, yo mi primera novela la escribí con Kings of Convenience en bucle. O sea que todos tenemos a veces como esa habitación musical en la que entrar, ¿no? Y ya te puedes quedar ahí. Es que creo que escuché ese disco como 10 millones de veces mientras estaba escribiendo. Llegamos casi al tiempo final de estos días nórdicos, esta alianza, como decía yo antes, de días nórdicos y Fundación Telefónica con la Embajada de Noruega en España y con Norla. Ha sido verdaderamente un privilegio charlar con vosotras. Gunhild Øyehaug, Marina Riudoms, yo creo que deberíamos quedar ya para poder hablar de vuestras próximas entregas. ¿Cómo va la segunda novela? Marina, ¿bien? Yes, Sí, está yendo muy bien. Muy despacio, pero está bien, está yendo bien. Va a hablar de mis experiencias en Suecia, así que espero que el año que viene ya pueda tener algo que contar sobre la cultura nórdica y mi experiencia allí. Así que muchísimas gracias. Gracias por preguntar. Pero estoy ahora mismo intentando recopilar toda esa experiencia de mis días en Noruega y no sé muy bien hacia dónde me va a llevar, pero desde luego el trabajo está yendo bien. Pedir también este encuentro dando las gracias nuevamente a todo el equipo detrás de lo que ha sucedido aquí durante este tiempo. La verdad es que sois estupendos todos, gracias. Y bueno, no quiero nombrar bueno, a Laura Sonsoles, es que si me pongo a dar nombres hay tanta gente que no acabo. Pero sí quería pedirle a Gunhild, ya para que cierre este encuentro, dinos una cosa que te gustaría que pasara con la literatura. Tú que estás en contacto con la gente joven, con la gente que quiere al menos, con jóvenes escritores no necesariamente de edad, sino gente que está comenzando a enfrentarse a la literatura como una manera de estar en el mundo. ¿Cómo te gustaría? ¿Hay una manera de decir una palabra clave por la que haya que pasar? Yo qué sé, se me ocurre educación, ¿no? ¿Cómo es el futuro mejor? ¿Cómo sería un futuro mejor? Creo que no tengo una palabra clave mágica, pero creo que libertad. Libertad es esencial para poder escribir y
Yo no soy capaz de escribir si no me imagino, no me siento totalmente liberada para hacer exactamente lo que quiero hacer. Y creo que podría ser una palabra clave mágica. Tienes que sentirte libre y ser libre para poder escribir de forma honesta, sincera. Y creo que es algo muy importante para ti, incluso si estás escribiendo obras de ficción o fantásticas. Creo que y esto incluye también este género, que es que el campo debería estar abierto y tu escritura debería ser totalmente libre. Creo que la posibilidad de que la voz del escritor se oiga y de tener esa libertad es crucial. Sí, esto un lujo. ¿Quieres, Marina, añadir algo? ¿Sí? No. No. ¿Verdad? Nos apuntamos a esa libertad para la creación y nada más, solamente queda que todo esto se reciba al otro lado del streaming, al otro lado de la línea y que lo hagan realidad esta comunicación que es la base, por cierto, de muchas experiencias y sobre todo de nuestra propia libertad. Gracias a todos.